La primera vez que escuché el sonido. Un pequeño tintineo apagado. Como si alguien soplara dentro de un vaso de cristal. Pensé que venía de afuera, del viento. Pero no había viento. Eso fue lo que me obligó a girar la cabeza hacia el estante donde mi familia colocaba cada diciembre el mismo adorno que llevaba generaciones en la casa. Una pequeña esfera roja, sin brillo, opaca, que todos tratábamos como si fuera algo frágil o peligroso. Nunca habíamos hablado de ello, solo se sacaba, se limpiaba con un paño blanco y se colgaba en el mismo lugar. El clavo antiguo al lado de la ventana que daba a la calle principal del pueblo, y nadie, absolutamente nadie, debía tocarla. Eso lo sabía desde que era niño, aunque jamás me explicaron por qué. El miedo pesa menos cuando se comparte. Bienvenido a este espacio, donde las sombras se convierten en relatos y cada voz encuentra un lugar. Escucha las historias, vive el suspenso y atrévete a dejar la tuya. Aquí todos formamos parte de la oscuridad. Crecí en este pueblo que parece congelado en el tiempo. En diciembre se vuelve un catálogo perfecto de luces cálidas, nieve falsa, posadas tradicionales y un silencio extraño, casi reverencial que cae todas las noches. Hay cosas que aprendí a leer en los gestos de la gente, la manera en que todas las casas, sin excepción, colocaban un adorno específico, diferente para cada familia, pero igual de sagrado. Algunos tenían campanas antiguas, otros, figuras diminutas de madera, o estrellas ennegrecidas por el tiempo, siempre apartadas de todo lo demás. Nunca lo cuestioné demasiado, crecí asumiendo que así era aquí, que en diciembre cada uno cuidaba su adorno familiar y nadie más preguntaba nada. Pero mientras más me alejaba del pueblo, más entendía que aquello no era normal. Volví definitivamente el año en que murió mi madre, y con ella murió la única persona que podía explicarme lo que estaba a punto de descubrir. Aquel diciembre regresé a la casa familiar, todavía cargado de la sensación incómoda de haber vuelto demasiado tarde a todo. Mis tías y primos organizaron una cena temprana, como cada año, y me dijeron: acuérdate de sacar la esfera. Ese fue el primer año en que tuve que colgarla yo solo. Apenas la toqué, sentí algo. Una vibración leve, tibia. La solté casi de inmediato y, por un segundo, creí que había imaginado la pulsación que quedó atrapada en mis dedos. La colgué en el clavo y traté de ignorar el malestar. Esa noche volvió el sonido, un tintineo apagado, algo dentro quería que lo escuchara. Al día siguiente, fui al centro del pueblo a comprar algunos ingredientes para la cena. Mientras caminaba por la calle principal noté algo que nunca había visto con tanta claridad. Cada casa tenía sus puertas apenas entornadas, lo suficiente para que saliera un hilo de aire o para que algo entrara. Algunos vecinos dejaban platos con comida afuera, ofrendas, otros murmuraban cosas al pasar frente a los adornos de sus propias casas, intentando calmar a alguien invisible. Me detuve frente a la casa de los Rosales. Su adorno siempre había sido un pequeño reno de madera colgada sobre la puerta. Ese año no estaba. Y la puerta tenía marcas, surcos largos de algún objeto metálico o de uñas. Volví a casa antes de que oscureciera, pero el cielo se había puesto raro. Como si la luz tardara en decidir si debía irse o quedarse. Cuando entré, la esfera roja tintineó sola, un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para helarme el cuerpo. Me acerqué despacio, la esfera estaba tibia. Cuando la sostuve con 2 dedos, la sensación me recorrió la mano como una corriente eléctrica suave. Entonces un recuerdo ajeno me cruzó la mente, una imagen borrosa de una figura oscura parada frente a una casa que no era la mía. Alguien llorando detrás de una puerta, un sonido como de madera astillándose. Solté la esfera de inmediato, respirando como si hubiera corrido varios metros. El adorno quedó quieto, otra vez muerto, otra vez opaco. Al día siguiente desperté, necesitaba respuestas. La única persona que podía dármelas era mi tía Clara. La encontré en su casa, sentada junto a su propio adorno, una campana de cobre tan vieja que parecía sacada de una excavación. Estaba colocada en una caja de madera, tenía manchas oscuras, como de quemaduras. Pese a todo, salí de su casa más confundido que antes. De noche, mientras intentaba preparar algo de cenar, el tintineo volvió. Ya no suave, era insistente, rítmico, queriendo llamar mi atención a toda costa.
La habitación se sentía más fría de lo normal, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas. El aire vibraba, cargado, pesado. Entonces escuché algo que nunca olvidaré. Una respiración dentro de la esfera. El silencio fue peor. Escuché un golpe en la puerta principal. Me acerqué lentamente. El golpe no se repitió. Cuando abrí, la calle estaba completamente vacía excepto por algo en el suelo. Un pequeño trozo de madera. Lo levanté. Era una oreja de reno. El reno que faltaba en la casa de los Rosales. Un escalofrío me recorrió entero. Cerré la puerta de golpe. Detrás de mí, la esfera tintineó una vez más. Después de eso, me senté frente a la esfera. Mientras la observaba empecé a hablarle a la nada. Un eco extraño se formó en mi cabeza, una memoria que no era mía, una voz apagada, distante, que decía: 1 por casa, 1 por linaje, 1 por año. No pude dormir. Cuando por fin amaneció, tomé el auto y conduje hasta la biblioteca municipal. Quería revisar registros viejos, encontrar algo, cualquier cosa. Archivos amarillentos, notas de reuniones de hace más de 100 años, diarios de familia, todo apuntaba a un mismo evento del que nadie hablaba abiertamente. Un invierno terriblemente crudo, un diciembre que casi borró al pueblo, gente perdida. Un nombre que se repetía era el visitante de la noche larga. Nadie lo describía igual, pero todos coincidían en lo mismo. Aparecía en diciembre, se acercaba a las casas y reclamaba algo a cambio de dejar al pueblo en paz. Encontré un detalle que me paralizó. Una familia se negó. Solo una vez y el invierno siguiente hubo 30 desaparecidos. Las familias sobrevivientes hicieron un pacto. 1 por casa, 1 por linaje, 1 por año. No un sacrificio, no literalmente. Algo simbólico, algo que atrapaban en los adornos. Cada familia guardaba una parte, un fragmento que mantenía a raya al visitante. Si alguien lo rompía, el pacto se agrietaba, el visitante regresaba. Volví a casa temblando, noté que la esfera vibraba como un corazón. La tomé entre mis manos, decidido a entenderlo todo de una vez. En cuanto mis dedos la cerraron completamente, sentí un tirón dentro de mi cabeza, como si me arrancaran hacia atrás. Vi recuerdos, no de mi vida, sino de la vida de los que habían cargado con la esfera antes de mí, mi madre llorando frente a ella, mi abuelo temblando mientras limpiaba la superficie, a generaciones enteras repitiendo el mismo ritual. También la noche en que el objeto de una familia se rompió. La casa estaba en silencio absoluto. Detrás de las ventanas, una sombra alta y delgada caminaba alrededor, arrastrando algo por el suelo, un arrastre. La sombra tocó la puerta con una lentitud insoportable. Todo se volvió negro, la imagen se cortó de golpe y regresé a la sala jadeando. La esfera cayó al suelo y yo me derrumbé en el sillón. Entonces 3 golpes en mi puerta. Y luego silencio, tan profundo que me dolieron los oídos. No me levanté, no respiré. Lentamente, muy lentamente, escuché pasos alejándose. Amanecí en el sillón, aún con la esfera a mis pies. La recogí sin pensar y la guardé en una caja, como si eso pudiera contenerla. Sabía que ya no importaba, lo había despertado. El 24 llegó con un cielo grisáceo que parecía estar a punto de romperse. Mientras las luces navideñas parpadeaban, noté algo que nunca había visto. La calle estaba llena de sombras que no coincidían con ninguna persona, se movían a destiempo. En casa cerré todas las ventanas, apagué las luces y esperé. A las 11:57 llegó el primer golpe, luego, arrastre raspando el suelo del pórtico. El sonido se movía de un lado a otro, paciente, insistente, buscando una grieta. Cuando se detuvo justo frente a la puerta principal, supe que me estaba escuchando. La esfera comenzó a vibrar dentro de la caja, tan fuerte que parecía querer romperla. Una voz apareció detrás de mis pensamientos diciendo: el pacto se ha roto. Los golpes regresaron, la casa temblaba. La esfera golpeaba las paredes de la caja como un animal desesperado. De pronto silencio. Me acerqué lentamente a la puerta. Giré la perilla. Cuando abrí, la calle estaba vacía. La esfera se apagó. Supe, sin que nadie me lo dijera, que ya no estaba conteniendo nada. Algo había quedado libre. En los días siguientes, varias familias hablaron de cosas raras, sombras dentro de las casas, ruidos a medianoche,
ventanas abiertas sin explicación. Mi tía Clara dejó su campana dentro de una bolsa y se fue a vivir con su hermana, diciendo que prefería no pasar las noches sola. Y yo, no he podido volver a colgar la esfera, la guardé en un cajón, pero a veces la encuentro en lugares donde no la dejé. Puedo jurar que la superficie parece absorber la luz de la habitación. Hay noches en que escucho algo afuera, no golpes, no arrastres, solo una respiración lenta. No estoy seguro de lo que rompí, ni de lo que liberé. Pero sé que este año, cuando llegue diciembre, todas las familias volverán a colgar sus adornos prohibidos. Todos menos yo. Mi adorno ya no guarda nada, lo que contenía ahora está suelto en alguna parte. Esperando que vuelva a abrir la puerta.